Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. El trabajo de hoy va a consistir en hacer un trasplante a este árbol, que es una Pseudopseudomonas sinensis o falso membrillo, ya con un buen tronco y unas buenas raíces. Entonces el trabajo de hoy va a consistir en hacer un trasplante. Vamos a iniciar la limpieza de todas estas raíces, de limpiar todo el cepellón. El trasplante, que duda cabe, que es una de las tareas más importantes de bonsai, y es una tarea que hay que hacerla con cierta periodicidad. Estos árboles nosotros los trasplantamos aproximadamente cada dos años. Ya sabemos que el trasplante depende de muchos factores: especie, momento de formación, planificación que hagamos. Por cierto, esto también sería una de las partes importantes. Nosotros podemos trasplantar en muchos momentos del año, en gran medida depende de la planificación. Pensemos que, aunque pueda haber un momento óptimo de trasplantar, lo importante sería saber que la técnica, esto ya depende de la técnica de cada uno, por supuesto, nos va a permitir hacer el trasplante en muchos momentos del año. Si queremos elegir un momento más estándar, que le va bien al árbol, que se activa bien y tal, pues antes de que empiece a brotar, al principio de la primavera, pues sería el momento ideal para hacer el trasplante. Nosotros también aquí hay que entender una cosa: tenemos que hacer muchos trasplantes y no podemos sino ir adelantando. El adelantarte o no en el trasplante depende de muchos factores, pero uno importante, primero, es la zona climática en la que vivas, y otra es que veas qué protección le puedes dar a tu árbol una vez trasplantado. Este árbol, cuando estamos ahora ya en la segunda quincena de enero, y la idea sería meterle en un invernadero frío. Si dispones de un invernadero frío, pues puedes hacerlo cuando quieras. Si no dispones de ese invernadero frío, pues lo suyo sería esperarte un poco a hacer luego el trasplante. Ya digo que nosotros aquí el problema que tenemos es que tenemos muchos trasplantes que hacer y tenemos que ir adelantando. ¿Qué decisiones tomamos con los árboles en ese sentido? Pues trasplantarlo primero a aquellos que son más duros: olmos, arces, árboles como la Pseudopseudomonas. Son árboles muy resistentes, entonces no hay ningún problema. También habría que ver el momento de la floración, si es que la floración es el momento que más nos importa. Bueno, pues entonces ahí alejarnos lo más posible del momento de la floración en el trasplante estaría bien, sobre todo con el momento del trasplante y poda de raíces, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de trasplante en bonsai hablamos de podar raíces. Entonces ahí vamos a ver si hay que podar mucho, hay que podar poco. Cada árbol es distinto, entonces ahí hay veces que el árbol necesita que se le quiten más raíces, hay veces que no. Entonces muchas veces pues hablamos de si hay que limpiar 2/3, podar 1/3. Esto es muy relativo porque depende de muchos factores. Hombre, yo aquí, sobre todo para los que empezáis y todavía no tenéis mucha experiencia, yo diría que hay que tirar un poco de sentido común. Más vale que sobren raíces, que no te pongas a podar raíces y no te queden suficientes raíces. Las raíces es el motor del árbol, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí sí hay que ver que no nos quedemos sin raíces. He empezado a limpiar un poco toda la parte de nevar y superficie con el palillo. Ya vemos que empieza a tener unas raíces fuertes y bueno, ya vemos la formación del árbol. Está en un momento en el que ahora estamos empezando a trabajar ya con ramificación primaria. Ya tenemos tronco, tenemos una buena conicidad, pero ahora hay que empezar a trabajar con ramificación primaria. Estamos en ese punto y es el punto del árbol. Entonces ahora voy a coger el kumade y voy a limpiar un poquito la superficie, la parte de abajo de este cepellón, para descubrir qué raíces tenemos. Hay que decir una cosa: se puede ver por el sustrato que tiene el árbol. Este no es el primer trasplante que hacemos a este árbol, con lo cual quiere decirse que ya ha habido una primera poda por nuestra parte de raíces, ya se ha colocado el sustrato que queríamos, en fin, pues ahí ya es donde vemos esta evolución. Por eso lo que decía un poco de la planificación. Entonces hay árboles que a lo mejor cada 2 años está bien trasplantarlo, pero hay otros árboles que no es necesario trasplantarlo con tanta frecuencia. Por supuesto que aquí también el tema de las macetas, el tamaño de las macetas
en muchos casos pues tiene mucho que decir. Si tú pones una maceta muy pequeña y se llena muy pronto de raíces, pues lógicamente vas a tener que trasplantar un poco antes. Es verdad que hay árboles que aguantan muchísimo tiempo sin trasplantar porque renuevan mucha raíz cada año y eso les permite tardar mucho en llenar la maceta de raíces. Por eso la maceta, cuando la elegimos, tenemos que acudir o atender a muchas cuestiones. Entonces, no solamente es una cuestión estética, es cuestión de que las raíces estén a gusto y puedan tirar a gusto. Bueno, ya hemos quitado 2/3 de la tierra, el cepellón queda súper plano, como podemos ver, tenemos muy buenas raíces en todo el contorno, lo cual pues asegura una buena vida del árbol y sobre todo seguir con nuestra planificación de ir formando esas ramificaciones primarias. Voy a seguir limpiando un poquito por abajo, pero la parte gruesa del trabajo está hecho. ¿Qué sucede? ¿Por qué no tenemos más raíces gordas o más largas algunas raíces? Bueno, pues por lo que he dicho antes, no es la primera poda que se le hace a este árbol, ya le hemos podado más veces, entonces lo que sí se ha conseguido es que se vaya equilibrando de tal manera que por todo el contorno del árbol vayan creciendo raíces, se forme un sistema radicular muy equilibrado. Esto creo que también es importante. El cumade o el palillo nos permite ir tanteando también dónde tenemos las raíces, para luego cuando coloquemos el árbol en la maceta podemos colocar las raíces de la mejor manera. Bueno, está muy bien. Quitamos si hay alguna zona que pueda estar más embarrada. Pensemos que esto también es inevitable. Nosotros, aunque ya sabéis que los sustratos deben de cribarse, al regar, al cultivar, se van depositando en el fondo de la maceta toda una serie de residuos, ¿no? Entonces, sobre todo aquellos más finos. Por eso, al final, cuando hacemos el trasplante, siempre puede aparecer alguna zona con un poquito más de barro o con alguna acumulación de residuos finos. Bueno, pues con el palillo y con el cumade podemos ir limpiándolo. Bueno, en este caso, pues vemos que está súper plano, está súper bien y, sobre todo, estoy contento de que se ha ido formando muy equilibradamente. A mí me gusta cortar las raíces con una tijera de aros grandes porque voy más cómodo, voy más rápido y bueno, pues eso es lo que nos permite cortar. Entonces, evidente que aquí no hay que cortar mucho, pero bueno, sí ir igualando, ¿no? Entonces, con las puntas de las raíces vamos igualando y aprovecho para quitar malas hierbas. Se pueden distinguir porque estas malas hierbas suelen tener una raíz muy blanca, larga, a veces bastante ramificada. Entonces plantas como la sagina, como las hepáticas, bueno, pues habría que vigilarlas, ¿no? Entonces, contra menos hierbas, mejor. Y sobre todo, insistimos en la poda de la parte inferior, porque claro, la parte más complicada es cuando estamos debajo del tronco. La raíz puede encontrar mucho mejor camino en los laterales y en la superficie que no en el fondo. Por eso muchos árboles ya más viejos, la parte de abajo prácticamente no hay raíces. Se dejan las raíces que se vayan formando en todo el contorno. Bueno, como ya digo, esto son todas tareas imprescindibles, tareas súper importantes y con esto pues ya tendríamos el árbol preparado para ponerlo en la maceta. Hemos seleccionado de nuestra tienda 3 macetas que le quedan bien al árbol. Vamos a probarlas para que veamos cuál es la mejor. La elección de las macetas siempre es muy complicada y desde luego es también un tema muy personal. Bueno, en este caso esta maceta sin esmaltar es muy original por la forma que tiene y nos parecía algo interesante. Tiene muy buena capacidad. He dicho antes que estamos formando ramificación primaria. Por las características del árbol y por el momento de formación del árbol, creo que no es el momento de poner maceta muy plana. Entonces vamos a buscar una maceta con un poquito más de capacidad para que el árbol pueda seguir desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya vemos cómo le queda, pero en realidad el nivel de plantado quedaría ahí. Por lo tanto, queda suficiente capacidad de tierra como para que el árbol viva bien. Bueno, pues en este caso tenemos esta maceta, creo que le queda chula. No sé si un poquito grande. Vamos a probar con otra maceta.
en este caso una maceta esmaltada, y le probamos el árbol y bueno, pues por tamaño le queda perfecto. Tengamos en cuenta que normalmente la primera referencia que tomamos es el largo de la maceta para ver el alto del árbol, con eso calculamos los porcentajes, aunque bueno, en este caso pues creo que está perfecta. Me queda bien, una cuestión, los árboles habría que ver cuáles son sus características. Su característica principal, en este caso de la Pseudophyllidea sinensis, es, por un lado, la corteza que hace, una corteza en aguas especialmente bonita y atractiva, y luego también el fruto que hace amarillo, ese falso membrillo, me parece bellísimo, y bueno, pues la verdad es que el color de la maceta podría ayudar a resaltar el color, pero es que no solamente eso. El color de otoño de la Pseudophyllidea sinensis es sencillamente espectacular. Es verdad que cada otoño es distinto, cada otoño viene o más frío o menos frío y tal, y esto influye en la intensidad del color, pero desde luego, a poco otoño que tengamos, el color de la Pseudophyllidea sinensis es precioso, no os lo perdáis por favor, porque me parece increíble. En ese sentido, estos tonos azules creo que podrían resaltar estos colores que estamos hablando. Luego también lo que decíamos de las aguas que va haciendo la propia corteza. Bueno, este igual es bastante profunda, el nivel de plantado sería este, con lo cual el árbol quedaría con suficiente cantidad de tierra por abajo, sin ninguna duda. A ver, para elegir la maceta también tenemos que plantearnos lo que decía antes de la planificación. Esta maceta quiero que me aguante al menos un par de trasplantes más. Por lo tanto, no quiero poner algo ni muy justo, ni muy pequeño, ni que ahora mismo esté bien, pero que en un futuro le quede mal. Entonces, la verdad es que cualquiera de las tres podría ponerse. Cualquiera de las tres está muy bonita, está perfecta. Pero, mi opinión personal, la que más resalta las características del árbol es la que tiene ahora mismo. Las curvas de las esquinas, que se mete para adentro la pared de la maceta, bueno, yo creo que le hace que resalte muchísimo, muchísimo más. Por lo tanto, en este caso, yo me voy a quedar con esta maceta. Vamos a preparar la maceta para hacer el plantado. Lo primero es poner las rejillas en los agujeros de drenaje y por la parte de abajo colocamos esta especie de 8 que queda bien sujeto y colocamos la rejilla por el interior. Ajustamos bien y con la otra pues hacemos exactamente lo mismo. Siempre en esta posición para luego poder pasar los alambres. Colocamos bien centrada la rejilla y que no se ahueque para que no se cuele la tierra por debajo. Una vez que ya tenemos puestas las rejillas, pues pasamos el alambre para sujetar el árbol a la maceta. Pasamos. En este caso, normalmente preferimos pasar 2 alambres más finos que no uno solo más gordo. Creo que el árbol queda mejor, queda más equilibrado, aunque esto prácticamente no hay 2 trasplantes iguales, depende mucho del árbol, depende de sus anclajes, depende de su posición. No es lo mismo a lo mejor sujetar un árbol que sea muy vertical a otro que sea inclinado. Bueno, pues así ya quedaría perfectamente colocado y doblamos el alambre. Muy bien, pues me parece que este frente me gusta un poco más y procedemos ahora a echar una primera capa de tierra, que en este caso vamos a utilizar la tierra que hacemos y vendemos en nuestra tienda. Con esto pues vamos a repartir la tierra y calculamos lo primero el nivel, a ver un poco cómo queda de alto. Vale, vamos a echar una gotita más. Con lo cual quiere decirse que lo que decíamos de que el árbol necesita tierra para poder seguir creciendo y formarse, pues
nos lleva a ver que tenemos una cantidad de tierra suficiente. Buscamos también posición, nivel y posición de plantado. Con un ligero masaje vamos haciendo que la tierra entre bien en toda la parte de abajo, y lo que decíamos antes también, ir extendiendo bien todo el sistema de raíces para que vayan creciendo a gusto y vayan creciendo bien. Bueno, esta parte de aquí queda ligeramente más alta que el borde de la maceta, con lo cual yo diría que nivel y posición de plantado están ya conseguidos. El árbol avanza un poquito más hacia la izquierda para dejar el espacio vacío aquí, que es la dirección donde tiene el árbol, y además el árbol avanza hacia el espectador, no queda plano, por lo tanto ahí queda perfecto. Voy a echar un poquito más de tierra para poder atar el árbol, y con eso ya tendríamos la parte más importante del trasplante ya hecha. Aunque bueno, nos queda otra parte también muy importante, que es la de palillear. Bueno, ahí estaríamos bien. Compruebo que no hay espacios sin tierra. Vale, y ato el alambre. Estoy utilizando de 1 milímetro, con eso es más que suficiente, el árbol no se va a ninguna parte. Vale. Y atamos el otro. De esa manera el árbol queda perfectamente anclado a la maceta. Ya digo que esta operación puede cambiar según algunas circunstancias. Por ejemplo, árboles más grandes, casi lo último que se hace es atar el árbol. Bueno, pues ahí está perfectamente sujeto, y ahora ya con el palillo pues vamos colocando, porque digo bien colocando, es decir, no intentamos compactar la tierra, entendiendo lo que quiero decir, lo que intentamos es colocar la tierra. Ahora enseguida cortaré ya lo que nos sobra de alambre. Con cuidadito de no dañar las raíces, vamos colocando. Bueno, vamos a ver si se nos ha aflojado el alambre. Si no es así, pues no, nos ha aflojado. Cortamos ya el alambre. Cuidado de no pincharnos con lo que queda de alambre. Perfecto. Y terminamos de palillar. Aquí paciencia, no hay que tener prisa, hay que colocar bien y lo vamos haciendo despacito. Hemos terminado ya el plantado de esta Pseudocynella sinensis. Ya hemos dicho que el trasplante se hará cada 2 años aproximadamente, porque ya he explicado que hay distintos motivos por los que puede cambiar un poco este periodo de tiempo. El siguiente paso, por supuesto, será regar abundantemente para que se moje bien todo el sustrato nuevo que hemos empleado, y como hemos dicho también, de ahí pasará a un invernadero frío. Tener en cuenta que en nuestra zona climática aquí en el jardín ahora hemos estado cogiendo hasta -3 grados, ahora hemos cogido varios días que estamos con buena temperatura, pero hay previsión de nueva bajada de temperatura, es decir, aquí estamos a 900 metros de altitud, bueno, pues eso, -2, -3 grados es lo más fácil que pueda haber, si no más. Entonces, importantísimo el tema del trasplante para preparar el árbol, las raíces, elegir la maceta adecuada, que hemos elegido la que nos parecía que el árbol resaltaba más y quedaba más bonito, aunque también atendiendo a ese momento inicial
que comentábamos de formación del árbol, es decir, todavía estamos haciendo ramas primarias y la idea es que siga avanzando esta formación poco a poco. Eso quiere decir que todavía aquí habrá que hacer podas un poquito fuertes y habrá que ir llevando el árbol, pero siempre poco a poco. No nos queda otra que adaptarnos al ritmo de crecimiento del árbol. Con esto me despido de vosotros, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado el vídeo y os esperamos en Bonsai Colmenar.